Hola, buenas. Vamos a seguir con el problema anterior y esta es la continuación. David, recordemos, solicitó un préstamo a un banco que deberá devolver en 12 términos amortizativos mensuales y variables en progresión geométrica, siendo el primer mes el término 100 euros y siendo el préstamo un régimen con una progresión geométrica con una razón del 1%, es decir, los términos incrementan un 1% respecto al anterior. El tipo de interés siendo un tipo de interés nominal anual del 12% capitalizable mensualmente. Calculamos en el apartado previo el nominal del préstamo y ahora nos piden la reserva a los 6 meses del inicio de la operación, ¿vale? Recordemos, datos iniciales, n igual a 12, que era el número de periodos de la operación. Con alfa 1 igual a 100 y la razón q podemos calcular alfa 2, alfa 3 hasta alfa sub n, sabiendo q y sabiendo el valor de alfa 1, tipo de interés nominal 12% y frecuencia igual a 12, podemos calcular el tipo de interés efectivo, que era un 1%, y además sabíamos que siendo n igual a 12 periodos y m la frecuencia igual a 12, t tenía que ser igual a 1, es decir, un año de duración de la operación, ¿vale? Vimos también el esquema temporal de la operación, vimos cómo había 12 periodos a los cuales se pagaba el término amortizativo alfa 1, alfa 2, que se obtenía multiplicando el previo por Q, y con esa razón, o digamos con esa norma, siempre multiplicar el anterior por Q, obteníamos todos los términos amortizativos de 1 hasta 12, ¿vale? Tal como vimos en el caso anterior. Y también fijémonos que había esta fórmula general para calcular alfa sub r, que era tomar el primer término alfa sub 1 y multiplicarlo por q elevado a r menos 1. ¿Vale? En este caso fijémonos que como coincidía que 1 más el tipo de interés efectivo, 1 más i sub m, es igual a q, usábamos una fórmula específica para calcular el nominal, que era, fijémonos como tenemos aquí, alfa 1 por n por q elevado a menos 1, con lo cual obteníamos, al aplicar esta fórmula, el nominal 1188,12, que es el valor que recibió prestado David del banco, ¿vale? Entonces, importante, fijémonos, y repito que es importante, siempre hay que calcular, hay que comprobar si la igualdad que tenemos aquí se cumple o no se cumple. Si 1 más el tipo de interés efectivo es o no es igual a Q, que es la razón del aumento de la renta. Si es igual, se aplican unas fórmulas, pero si es diferente, se aplican otras. Insisto porque es importante, ¿vale? Y ahora calcularemos el valor de la reserva matemática en R igual a 6, que recordemos, la reserva es el valor que cancela el préstamo o la operación en un momento o en un periodo determinado. En este caso nos preguntan qué valor ha de devolver David al banco en el periodo R igual a 6 para cancelar el préstamo, para devolver lo que le queda por amortizar de capital. Es decir, qué importe cancela la operación en este periodo, R igual a 6. Para verlo bien, lo que haremos será dibujar el esquema temporal de esta operación, que es muy útil para ver realmente, intuitivamente, la reserva cómo se calcula. Veremos que hay dos maneras de hacerlo, pero las dos han de ser iguales, han de ser, digamos, coincidentes, exactas. Una es mirar hacia atrás y la otra mirar hacia adelante, pero ambas han de ser iguales, ¿de acuerdo? Con lo cual, dibujando el esquema temporal como haremos ahora mismo, vamos a ver cómo ambas reservas, aun siendo diferentes en cálculo, tienen que ser, digamos, coincidentes en el resultado. Dibujamos el eje más o menos horizontal, que quede más o menos bien. Y empezamos en 0. Primer periodo 1 entre 12, siempre expresado en años, 2 entre 12, así hasta el periodo 6, que es el periodo en el cual queremos calcular el valor de la reserva, alfa 1, alfa 2, hasta alfa 6, que es lo que ha pagado David hasta ese periodo, y aquí dibujamos lo que nos queda por pagar. Digamos el valor de el término amortizativo en el periodo 7, el periodo 8, hasta llegar a 12, que es un año, ¿de acuerdo?
Una vez pagado alfa 6, nos preguntamos qué valor cancela el préstamo en este momento, ¿de acuerdo? R igual a 6. Y a partir de aquí vamos a plantear el cálculo de la reserva matemática. Fijémonos, también tenemos, no olvidemos C, que es el nominal del préstamo. Y vamos a ver cómo aproximar esta reserva. La vamos a denominar R mayúscula sub 6, es decir, la reserva matemática en el periodo 6. Siempre es después del pago en ese periodo, una vez pagado el alfa o el término amortizativo en ese periodo. Una vez pagado, inclusive, qué es lo que queda por pagar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a dividir este eje temporal en dos partes, ¿vale? Por una parte, fijémonos, vamos a ver hacia atrás y vamos a ver, mirando datos de lo que hemos ya pagado y cobrado, cómo calcular la reserva. En este caso, si hacemos la vista hacia atrás, que es la retrospectiva como vemos ahora, la reserva se calcula de la siguiente manera. Voy a ver el valor actual de lo que el banco me ha dejado, es decir, de C, calculo el valor del nominal y lo llevo hasta 6 y le descuento lo que al banco yo le he pagado. Es decir, lo que me queda por pagar es restar lo que el banco me ha dejado y restar lo que yo ya le he devuelto, ¿vale? Que son en este caso 6 términos amortizativos diferentes, de alfa 1 o alfa 6. Por ambos valores, obviamente, llevados en el tiempo al momento R igual a 6. Nunca podemos hacer operaciones aritméticas entre cantidades que están en diferentes momentos del tiempo, en diferentes periodos. Es decir, la reserva retrospectiva va a ser C llevado hasta R6 menos el valor de la renta, de esta renta subrenta, que son 6 términos, que es lo que yo he pagado, y el valor final de esta renta en 6, ¿vale? Cuando están ambos valores llevados hasta 6, sí que puedo, digamos, restarlos, ¿vale? Y la otra aproximación es la prospectiva, es decir, me olvido de lo que pasa en el pasado y miro solo hacia adelante, es decir, miro lo que me queda por pagar. Y lo que me queda por pagar lo actualizo hasta el momento R igual a 6, ¿vale? Es decir, la retrospectiva es llevar cantidades pasadas hasta el presente y la prospectiva es, fijémonos, la renta que me queda por pagar, la renta futura, llevarla hasta el presente, es decir, actualizarla. Fijémonos, en este caso, aquí tenemos la reserva prospectiva, es decir, mirar hacia adelante. Voy a actualizar lo que me queda por pagarle al banco hasta el momento inicial. Inicial me refiero de la renta, el momento R igual a 6, el momento en el cual he de calcular esta renta de aquí, ¿vale? Entonces, fijémonos que en ambas partes del eje tenemos diferentes cantidades. En un caso tenemos que han pasado 6 periodos y en el otro quedan 12 menos 6, también quedan 6. Estamos justamente en la mitad de esta operación, ¿vale? Entonces, vamos a calcular el valor de la reserva, primero haciendo el cálculo de la reserva retrospectiva. Es decir, vamos a llevar el capital hasta R igual a 6, el nominal, y también vamos a llevar ahí el valor de la renta de lo que ya he pagado, es decir, la renta compuesta por 6 términos, la llevaremos hacia adelante, ¿vale? Y veremos su valor final en el momento R igual a 6, ¿vale? Repito, la fórmula para calcular esto depende de el cálculo previo, o mejor dicho, depende de que 1 más I sub m es igual a Q, ¿vale? Si fuera diferente, habría que aplicar otras fórmulas diferentes, ¿de acuerdo? Es importante esto porque si queremos aplicar otras fórmulas, 1 más I sub m menos Q va a ser igual a 0, con lo cual tendremos denominador igual a 0 y no podremos hacer los cálculos, ¿vale? O sea, repito, cuando tengamos una renta, vemos, tenemos un poco hacia atrás, geométrica, siempre tenemos que preguntarnos, ¿es 1 más I sub m igual a Q? ¿Sí o no? Si es que sí, aplicaremos las fórmulas correspondientes, como hacemos en este caso. Y si es que no, aplicaremos las fórmulas también aplicables a este caso, ¿vale? En este caso, 1,01 igual a 1,01, con lo cual podemos aplicar las fórmulas en caso de que sean iguales, ¿vale? Y ahora lo que haremos es descontar de este valor, que es el valor en R igual a 6 del nominal, descontaremos el valor final
de la renta compuesta por los 6 pagos que ya he hecho hasta entonces, ¿vale? De los 6 términos que ya he hecho efectivos hasta el momento 6, ¿vale? Y es alfa sub 1 por R por 1 más I sub M elevado a menos 1 por I más I sub M elevado a R, ¿vale? R siendo igual a 6, ¿vale? Esta fórmula la encontraréis en los apuntes del material en el apartado de los préstamos. Una cosita esta, ¿cómo podemos un poco simplificar esta fórmula de aquí? Pues fijémonos, tenemos por una parte el elemento inicial y descontamos el valor de esa renta. Pero ¿qué vemos aquí? Vamos a hacerla paso a paso. Tenemos 1188,12 que multiplica a 1,01 elevado a 6, que es R, y restamos alfa 1, que sabemos por el enunciado que es igual a 100, que multiplica a R, que es igual a 6. Y ahora lo que os comentaba de la simplificación, ¿vale? 1,01 elevado a menos 1 por 1,01 elevado a 6. Sabemos que si tenemos una multiplicación de dos bases iguales con exponentes diferentes, la base es la misma y los exponentes se suman. Es decir, A exponente elevado a R por A elevado a M, el exponente es igual y la base es la misma, es A y exponentes se suman. En este caso la base es 1,01 y menos 1 más 6 es igual a 5. Con lo cual hemos, digamos, calculado cuánto vale esta parte de aquí. Es decir, menos 100 que multiplica 6 y ahora la base 1,01 elevado a menos 1 más 6 igual a 5. Este cálculo, si hacemos la resta pertinente, nos va a dar el siguiente resultado. Son 630,6 euros. Es decir, David tendrá que pagar esta cantidad si quiere cancelar el préstamo con el banco. ¿De acuerdo? Una vez pagado el término en el sexto periodo, en el sexto mes. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora la renta prospectiva, que es una manera diferente de calcularla, alternativa, pero numéricamente tiene que dar igual a la retrospectiva. Si diera diferente, tendremos que rehacer los cálculos porque alguna cosa habremos hecho mal. ¿De acuerdo? La llamaremos R sub prosp, ¿vale? Para distinguir el cálculo del anterior, aunque su valor recordemos que ha de ser igual. Y bueno, pues como os comentaba antes, hay que encontrar el valor inicial de una renta geométrica, ¿vale? Que va aumentando geométricamente, que empieza en R más 1 y acaba en N. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a aplicar la siguiente fórmula, ¿vale? Es el valor inicial de una renta, ¿vale? Cuyo primer término es R más 1, en este caso sería 7, que multiplica lo que nos queda por pagar, el número de periodos que nos quedan por pagar, que recordemos que serán, vemos aquí, si tenemos de 7 a 12, es N menos R, ¿vale? 12 menos 6 va a ser igual a 6. De 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 términos. Y R es 6, que es lo que ha pasado hasta ese momento. En este caso, como lo hacemos justamente en la mitad del préstamo, R y N menos R coinciden, ¿vale? Justamente es en la mitad exacta de la operación cuando calculamos el valor de la reserva, ¿de acuerdo? Fijémonos en este caso, la renta que nos queda por pagar se compone de 6 términos que hemos de actualizar hasta el momento R igual a 6, que es cuando calculamos la reserva. N menos R, y todo esto multiplicado por 1 más I sub M elevado a menos 1. Esto nos va a calcular el valor de la reserva prospectiva. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿cómo calculamos alfa sub R más 1? Bueno, pues a partir de la fórmula que tenemos para calcular cualquier término a partir del primer término inicial. Una vez sabemos cuánto es alfa sub 1 y también sabemos cuánto es Q, que es la razón del aumento, digamos, geométrico de esta renta, ¿vale? Con esta fórmula podemos calcular cuánto vale alfa R más 1. Simplemente si sustituimos R por R más 1, en la fórmula anterior obtenemos que es alfa sub 1 que multiplica Q R menos 1 más 1. Simplemente es cambiar R por R más 1. Con lo cual, fijémonos
el menos 1 y el más 1 se cancelan, con lo cual obtenemos la fórmula para calcular alfa sub r más 1. Es decir, en nuestro caso, el término en el periodo 6 más 1 igual a 7, que será alfa sub 1 que multiplica q elevado a r, simplemente. Este valor nos va a calcular, esta fórmula nos va a calcular cuánto vale el primer término de la renta que nos queda por pagar, que son 6, ¿vale? Del mes 7 hasta el mes 12. Con esta fórmula simplemente la sustituimos en la fórmula anterior para simplificar y decimos pues será igual a alfa sub 1 que multiplica a q elevado a r multiplica a, fijémonos, n menos r, todo esto por 1 más e sub m, que es el tipo de índice efectivo, elevado a menos 1. ¿Vale? Simplemente ahora se trata de dar valores, es decir, 100 por 1,01 elevado a 6, ¿veis? Exponente igual a 6, que multiplica 12 menos 6, lo cual es igual a 6, y también multiplica 1 más e sub m, 1,01 en este caso, elevado a menos 1. Simplemente dando valores y haciendo los cálculos que tenemos aquí expuestos, obtenemos, como no podía ser de otra manera, el valor 630,6, que es el valor, digamos, de la reserva prospectiva, ¿vale? Traer hacia adelante, traer hacia el momento 6 lo que nos queda por pagar, ¿vale? Coincide con la reserva retrospectiva, por supuesto, si no coincidiera sería un error, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Adiós.